Si quieres empezamos hablando de qué es lo que os ha llevado aquí a Barcelona, qué presentáis y un poco un resumen del libro, si puede ser. Sí, yo me presento, me llamo Juan Gervas, soy médico y durante muchos años médico clínico, 40, pasando consulta, y los últimos 10 años en el mundo rural, en la montaña, en pueblecitos muy pequeños, incluso uno de los 3 que llevaba era de 20 habitantes. Y al tiempo de siempre, desde que terminé la carrera, hice el doctorado y he mantenido una actividad científica docente. He dado clases en muchas universidades del mundo, incluyendo durante muchos años en la Johns Hopkins, en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins en Maryland, en Baltimore, en Estados Unidos. Y hace 3 años nos jubilamos, mi mujer y yo, que también es médico y también fue médico rural, para dedicarnos un poco a difundir las ideas que habíamos ido publicando en las mejores revistas científicas del mundo, en español, en inglés. Y nuestros hijos, que tenemos 4, nos habían insistido en muchísimas ocasiones en que gran parte de lo que publicábamos científico lo hiciéramos más accesible a un público general, porque ellos los distribuían a sus amigos y compañeros que, por ejemplo, estaban embarazadas y tenían problemas de si tomar o no tomar el yodo, y eran mujeres y no sabían si hacerse una mamografía, o tenían niños y no sabía si había que hacerle o no la revisión del niño sano, de manera que finalmente el pequeño de ellos, pequeño, pero hoy ya tiene 36 años, nos convenció para que escribiéramos un libro en el que resumiéramos esos 40 años de publicaciones, de estudios. Así que sí, efectivamente, en el verano del año pasado, del 2012, le dedicamos 600 horas a sentarnos y a revisar entre los dos, mi mujer y yo, lo que habíamos ido publicando, actualizarlo, confirmar cifras, confirmar números, estructurar los argumentos, y escribimos un libro en el que, por un lado, enfatizamos que la salud es algo personal, al tiempo que social, que depende muy poco de los médicos, depende básicamente de la sociedad, de lo que llamamos determinantes sociales. En algo los determinantes sociales dependen de los médicos, el sistema sanitario es un determinante social más, por un lado. Así que tiene una parte de salud, de autoayuda, podríamos decir incluso, en el que celebramos que seamos diferentes y nos negamos a esta nueva medicina que pretende homogeneizarnos. Eso de que el niño que es tranquilo le llamen deprimido y lo traten con antidepresivos, o el niño que es inquieto le llamen TDAH, que tiene un trastorno de déficit de atención, y le mediquen también. Así que por un lado reivindicamos las diferencias, creemos que se puede tener salud teniendo enfermedad, que uno puede tener una artrosis, una caries y hemorroides y al tiempo poder disfrutar de la vida. Incluso creemos que uno puede morir con salud si se controlan los síntomas y si se ofrece una muerte humana y digna. Y por otro lado analizamos en extenso y muy precisamente las distintas pautas preventivas que se nos ofrecen, porque la prevención es lo que está envenenando en mucho la vida de las personas, de manera que vivimos cada vez más, pero continuamente pendientes de evitar cosas a base de medicamentos, de pruebas, de análisis, de radiografías, para en el futuro no tener otros problemas, hasta tal punto que se produce la perversión de que perdemos una gran parte de la salud en la expectativa de ganar salud. Así que revisamos lo que es prevención primaria, lo que es evitar enfermedades, por ejemplo, la autoexploración de mama, para que nos entendamos, o el tomar yodo, que ya he citado, en el embarazo, y prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz de las enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la revisión del niño para la sordera al nacer. Y en todo ello evaluamos con números si vale la pena o no vale la pena. De manera que esperamos que quien lo lea, que puede ser laico y profesional, finalmente pueda tomar decisiones personales. Ponemos generalmente quiénes son los autores que han estado trabajando en ello, para que el lector pueda entrar en internet, buscar el autor y buscar el tema y pueda ampliar, de manera que no hay ningún problema a ese respecto. Es la culminación, podríamos decir, un poco de lo que ha sido 40 años. Pero no, si no se me pone a oscuras el hombre, ¿no? ¿Cómo estaba? A mí no me molesta, ¿eh? Queda mejor arriba. Sí, con la luz. Vale.
Muchísimas gracias de todas maneras. Tenemos aquí un técnico de luces, tenemos todo el equipo. Gracias. Esta posición controvertida, digamos, os ha traído algún que otro problema en los compañeros de profesión que dicen, oye, pero ¿tú qué estás diciendo? No se mira el colesterol y sea feliz. ¿Cómo se entiende con los compañeros? Nosotros hemos vivido como ricos. No somos ricos, pero cualquiera que nos observe, incluso ahora en la jubilación, le da la impresión de que somos ricos. Y hemos vivido como ricos porque no hemos tenido nunca deudas. Así que jamás hemos tenido una deuda. Hemos comprado lo que hemos podido cuando teníamos el dinero para hacerlo. Y eso nos ha dado una independencia enorme, lo mismo con nuestros compañeros que con los superiores y con la sociedad. Es decir, sí hemos tenido problemas, menores en general, porque tenemos un enorme crédito profesional científico, pero nunca hemos temido ni siquiera a perder el empleo. No hemos cuidado las formas en ese sentido, hemos sido funcionarios públicos leales, hemos cumplido con las expectativas que al ser funcionario público la sociedad ponía en nosotros, pero la lealtad ha sido fundamentalmente siempre con quien nos pagaba, y quien nos paga es el paciente, es la población, es la sociedad. De manera que nuestro compromiso con el paciente, con la sociedad, nos ha dado una libertad enorme que hemos podido ejercer por no tener deudas. Con lo cual tengo que decir que nunca hemos tenido problemas, aún negándonos a disposiciones que sí en algunos casos ha supuesto no cobrar incentivos, porque a veces se pagan incentivos en el sistema público por hacer cosas como esas del colesterol y nosotros no lo hemos hecho. Pero no solamente no lo hemos hecho, nosotros somos leales y en ese sentido cuando hemos recibido guías o recomendaciones o normas o algoritmos o protocolos que obligan a hacer determinadas cosas, no solamente no las hemos hecho, sino que además hemos dedicado una tarde, una noche o una semana a elaborar un texto fundamentado que enviamos a la dirección de la gerencia o a quien nos gobierne y nos mande en ese momento la norma, sea el Ministerio, la Consejería de Sanidad o sea el gerente, para expresar por qué no lo vamos a hacer y el fundamento científico por el que no lo hacemos, con las citas de las mejores revistas del mundo que nos apoyan. Y expresando siempre que si nos convencen y demuestran que estamos equivocados, lo haríamos. Por supuesto, hasta hoy. Lo mismo en la vacuna de la gripe, en el colesterol. Es decir, no solamente no lo hemos hecho, sino que hemos justificado científicamente y por escrito por qué no lo hemos hecho. Por desgracia eso es raro. Muchos de nuestros compañeros no lo hacen tampoco, en las charlas de café confirman, pero raramente se expresan por escrito con algo que la gente suele llamar valentía. Y yo no llamo valentía, nosotros llamamos honradez. Tenemos un compromiso social, nosotros somos seres sociales. Hemos estudiado la carrera porque alguien pagó sus impuestos y pudimos estudiar. Hicimos disección en cadáveres que eran de pobres porque se recogieron sus cadáveres. Entonces, hasta que nos muramos tenemos una deuda con la sociedad que intentamos pagar con eso que ellos llaman valentía y nosotros llamamos honradez. Entrando en este tema, entonces, ¿cómo desenganchar a los pacientes más adictos al consumismo sanitario? O sea, ¿se nos ha inculcado como una adicción a la longevidad, digamos? Los pacientes no son tontos. La información cambia las conductas. Yo insisto, en los últimos 10 años hemos trabajado en zona rural muy pobre, en la Sierra de Madrid. Mis pacientes en muchos casos no eran personas ilustradas, no eran titulados superiores. No digo personas incultas, porque la cultura popular la tenían y podían enseñarme a mí y darme sopas con onda. Pero entendían perfectamente los problemas y en algún caso yo sacaba copia del New England Journal of Medicine, una revista norteamericana, una de las mejores del mundo, subrayaba la frase que era clave respecto a la discrepancia de lo que decían en televisión y lo que decía yo, se lo daba, y mis pacientes, ancianos por ejemplo, leían inglés o no leían inglés, pero siempre había un sobrino, un nieto, un primo, que venía el fin de semana y que se lo leía y lo interpretaba y que le ayudaba a reforzar la postura que yo tenía. Hemos acertado en muchos casos. Por ejemplo, desde el principio, cuando se promovió los parches de las hormonas para las mujeres en la menopausia, nos opusimos por escrito. Y cuando 10 años después se demostró que aumentaban los cánceres de mama
que producía ictus, que producía infartos de miocardio, que producía embolias pulmonares, y se diseminó incluso en la televisión. Naturalmente, nuestros pacientes que habían sido protegidos por nosotros durante 10 años de esa agresividad reconocieron con nosotros el acierto. Así que yo creo que los pacientes pueden desengancharse si buscan ejemplos en los que algunos como nosotros hemos acertado. Por ejemplo, en la gripe A, con la que se aterrorizó el mundo. Y sin embargo, en España, un movimiento como Gripe y Calma, coordinado por Rafa Bravo, un médico madrileño con una bitácora, un blog que se llama Primum non nocere, accesible, gratis, con la participación de más de 200 bitácoras de estudiantes, de médicos, de enfermeras, de farmacéuticos, de personas interesadas, logramos frenar lo que fue una locura mundial y acertamos. Y no fue acertar, fue que manejamos las fuentes científicas adecuadamente, que es lo que yo insisto mucho. Usted no tiene por qué volverse alternativo, porque diga que no a la vacuna del virus del papiloma humano. Usted puede decir que no a la vacuna del virus del papiloma humano y decir que sí a la vacuna del tétanos. No tiene que ser sí o no, o me creo todo lo que me dicen o niego todo. No, hay posturas intermedias. En ética, que mi mujer es presidente de 2 comités de ética, son muy importantes las soluciones intermedias, las que respetan más muchos valores. Casi siempre se pueden tomar decisiones en las que se respetan muchos valores, no soluciones extremas en las que solo se respeta un valor. Así que yo invitaría a quien al menos tenga alguna duda, a que sencillamente se refiera a las fuentes que nosotros citamos en muchos artículos y trabajos y también en el libro, y por sí mismo tome decisiones, y que sea crítico. No tiene uno por qué creer que ningún médico, ni ningún sistema sanitario, ni el Ministerio de Sanidad, ni la OMS, ni la Consejería quieren producir el mal. Pero uno no tiene por qué creer que porque quieran hacer el bien, lo hagan de verdad. Una gran parte de la salud depende de nosotros mismos. La salud, el estado ese que nos permite disfrutar de la vida, que es la salud, depende mucho de la sociedad y de nuestra cultura. Yo puedo tener funcionando solo de las cejas para arriba, como dijo Julián Marías, y ser muy feliz. Hay varias películas, por ejemplo, sobre casos reales de parapléjicos, en lo que se demuestra clarísimamente, como en Intocable, recientemente, que se puede ser muy feliz, incluso disfrutar del sexo, sin solo nada más que funcionar de aquí para arriba. Eso hay que intentarlo que se difunda en la sociedad, que su salud depende de usted, que si a usted le preocupa la salud, tómese un vino con unos amigos. Sí, tenga sexo, si puede ser no pagado, claro, y participe en actividades culturales, las que a usted le gusten, en el asociacionismo. Si a usted le gustan las sardanas, baile sardanas. Si a usted no le gustan las sardanas, no las baile. Pero quizás sí le guste el senderismo, y quizás sí le guste participar en un grupo de arqueros que disparen, o quizás sencillamente le guste jugar a las cartas. Juega a las cartas. Si a usted le gusta, a mí no me gusta jugar a las cartas. Pero tengo amigos que disfrutan jugando a las cartas. Tener una red social, por ejemplo, eso produce muchísima salud, demostrado con datos de Barcelona, con datos de Gotemburgo, con datos del mundo entero. De manera que no busque la salud en el sistema sanitario, radicalmente. Busque en el sistema sanitario solo la solución a la enfermedad, que no es lo mismo. La enfermedad no es la ausencia de salud. La enfermedad es algo que nos impide disfrutar de la vida. Si tiene solución médica, busque la medicina, si no. Gran parte de las soluciones a los problemas de la vida, físicos y psíquicos, no los puede ni los debe dar el sistema sanitario. Una pregunta, dijéramos, como hacia el médico. O sea, Miguel me decía, tengo un paciente que quiere mejorar su colesterol, aunque le había explicado que tiene otros factores de riesgo, pero él quiere la pastilla. ¿Qué hago? O sea, no hacia el paciente, sino cómo puede hacer un poco de pedagogía el médico, dándole un poco de contexto a las demandas del paciente. La cuestión no es un paciente concreto. Yo soy médico curioso y, por ejemplo, estudié y publiqué, está publicado, hay un capítulo de un libro en el que lo recojo.
¿Cuántas de mis prescripciones, recetas, tenían fundamento científico? En un 20% no tenían fundamento científico. Era compromiso con el paciente. Es el paciente que insiste en que quiere un jarabe para la tos. Los jarabes para la tos no tienen fundamento científico. Pero si un paciente insiste o hay situaciones especiales, por ejemplo, yo ponía de ejemplo, el hermano de ese paciente ha muerto por neumonía y en parte yo tuve la culpa. Si luego el hermano del paciente viene a consulta y me pide un jarabe para la tos, probablemente yo no lo discuta mucho. Sin embargo, el 80% de mi prescripción tenía fundamento científico, lo cual marca una diferencia enorme. Para poner otro ejemplo, cuando salieron los parches, durante esos 10 años, yo mantuve a una mujer con los parches, porque después de explicárselo muy claramente, decidió que ella quería los parches, que lo había probado a no tenerlos y con los parches se volvía más atractiva para su marido y había más actividad sexual por las noches. Pues mire, es un precio muy barato el ponerse los parches y si acaso tiene un infarto usted, no pasa nada. Pero el problema es cuando el médico cree que hay que bajarle el colesterol a los pacientes, no teniendo isquemia de miocardio. Y entonces no se lo recetan a un paciente que insiste, sino a 99% de los pacientes. Con un paciente no hay ningún problema. Usted llama lo que yo llamo el pulso, lo pierde con un paciente y hay razones sólidas para perderlo. El paciente debe saber que incluso eso, lo de comer huevos fritos no tiene importancia y lo de tomar estatinas para disminuir el colesterol tiene más perjuicio que beneficios. Pero si finalmente acepta los perjuicios, bendito sea Dios, tampoco pasa nada por un paciente. Insisto, el problema es que el médico crea que el 100% de los pacientes deberían tomar un medicamento cuando tienen unas cifras de colesterol que no había que ni medirlo. Muchísimas veces el médico tiene la culpa porque mide el colesterol. El colesterol en personas que no tienen isquemia de miocardio no hay que mirarlo, no hay que hacer el análisis. Y si usted me pregunta a mí, la cifra de colesterol que tengo, no la conozco. Muy bien. Oye, si quieres beber. Sí, no, y no me importa que salga en la entrevista. Bueno, tenía otra pregunta preparada, pero al improviso La igual. que quieras. ¿Cómo crees que afectas? Bueno, esto es un poco ya más futurología, para decirlo así. Si quieres otra cerveza la pedimos, ¿eh? No, estoy bien, estoy bien. Esto lo voy a pagar yo, ¿eh? Vale. No lo hagas por el gasto. Bueno, pues lo que sea. Traiga otra cerveza si no le importa. Llevamos 5 años de crisis y indudablemente esto afecta psicológicamente a mucha gente que está viviendo aquí. ¿Cómo crees que eso también puede haber, una caña, gracias, Sí. puede haber repercutido en la salud o como si dijéramos la depresión constante que mucha gente se encuentra? Eso ha incidido también en el sistema sanitario a nivel psíquico, global, emocional, para decirlo así. Decías antes que la gente con hobbies o cosas así puede tener mejor salud, pero parece que ahora tenemos esta presión encima, ¿no? Hay estudios que han analizado las consecuencias de las crisis y de hecho yo ya hace por lo menos 2 años ya escribí varios textos sobre la crisis y sus consecuencias. La crisis en sí mismo no es un grave problema. El problema es la respuesta a la crisis. Si en la crisis hay una respuesta solidaria, las crisis se han acompañado de menos mortalidad. Por ejemplo, se utilizan menos los coches. Por ejemplo, disminuye mortalidad en relación con el trabajo. Por ejemplo, disminuye la mortalidad en torno al consumo de alcohol. Si hay una respuesta solidaria. Tenemos un ejemplo, fue Finlandia. Finlandia, en la crisis en la que los precios del papel y de la madera cayeron brutalmente y en que se reconvirtió a lo que es hoy, a Nokia y a este mundo, tuvo una respuesta solidaria y disminuyó la mortalidad. El ejemplo contrario lo tenemos paralelo, frontera, es Rusia. Rusia, cuando la crisis de Gorbachev y la caída del imperio de la URSS, murieron millones de rusos, especialmente varones de edad media, por violencia, por desempleo, por hambre, por alcoholismo, por consumo de drogas. Así que la crisis en sí misma no es un problema en general para la salud de la población. El problema es la respuesta. Nosotros estamos dando una respuesta estilo Rusia, lo cual es increíble. Hay, no obstante,
una mortalidad que aumenta con las crisis, se haga lo que se haga, que son suicidios. De hecho, a mí me invitaron a un programa en Radio Nacional cuando hubo elecciones generales, en las últimas elecciones, en la de noviembre del 2011, en la que ganó el Partido Popular, con representantes de los distintos partidos que se presentaban, Izquierda Unida, PP, PSOE, CiU. Y hice una pregunta que no tuvo respuesta, y es ¿qué tenían pensado esos partidos políticos para responder al aumento de suicidios que se podían esperar? Y no hubo respuesta, de hecho hubo desconocimiento. Tengo que decir que 2 años después, algún gobierno empieza a tener en cuenta la posibilidad, algún gobierno autonómico, del aumento de los suicidios y está empezando a tomar medidas, porque realmente los suicidios aumentan. Los suicidios en España ya son una causa de muerte frecuente. Para que nos hagamos idea, en mujeres mueren más suicidadas que por cáncer de mama. Así que la mujer que... Eso no sale en los medios, también cabe decirlo, ¿no? Por lo general. No. Los medios manipulan la realidad. Si pasamos a otra cuestión que es importante, y es ¿qué repercusión tiene este tipo de cosas en los medios? Tiene más de la que parece. Por ejemplo, yo suelo, increíblemente, leer todo, las hojas parroquiales, y el New York Times y el New England que he citado, y por ejemplo se sorprendería mucha gente en que Vanity Fair, una revista obviamente de clase alta y de mujer, podríamos decir, un poco despreocupada, ha tenido algún artículo excelente sobre los excesos de la medicina. Y en el New York Times, que también han salido artículos a favor de la vacuna de la gripe, ha salido un artículo brutal sobre la gripe. Y Reuters acaba de diseminar una información preciosa sobre efectos adversos de la gripe en Suecia, con 200 adolescentes con narcolepsia por la vacuna de la gripe. De manera que los medios, lo que pasa es que hay que expurgarlos. Es cierto que mayoritariamente defienden una participación industrial, una medicina, podríamos decir, del espectáculo, pero de vez en cuando en los medios, por ejemplo, en Forbes, incluso Forbes, que es una revista que se dedica al mundo del negocio y que es la que saca la lista de los más ricos, de vez en cuando incluye alguna información, incluso en The Wall Street Journal, el periódico de la Bolsa de Nueva York, The Wall Street Journal, que yo también leo, de vez en cuando sorprende con algunas noticias increíbles acerca de excesos de la prevención y en general de las industrias, que no son solo farmacéuticas, también tecnológica y también alimentaria. No se le olviden los alimentos funcionales a los que mucha gente tiene una fe, incluyendo muchos alternativos que uno no entiende. O sea, rechazan la vacuna, pero luego toman Actimel, para ponernos en palabras. Resulta increíble, pero ¿usted por qué tiene fe en esto? No, porque esto es natural. Pero, en fin, la cicuta es natural. Con la cicuta ya usted le mato. Bueno, claro, sí, habría mucho que hablar. Come. Luego, si quieres, cortas o no. Okay. Me preguntaba Ana, la chica, la novia de Miguel, que también vino el otro día, ¿cuál es el papel puro que al fin y al cabo debería hacer el médico? Me explico. O sea, a veces llegas, ven un paciente, y ven que el paciente delega su cuerpo al médico, como si él no tuviera ya incidencia sobre eso, como si el otro no tuviera que curar, como tú decías, ¿no? Ya no le importa al paciente su propio cuerpo, sino que el otro ya lo curará, pero a su vez exige. Entonces esto para el médico, que tiene los conocimientos, pero tiene que lidiar con eso, le entra una especie de controversia mental, no sé si me estoy explicando. Sí. O sea, ¿cuál es el papel puro, como si dijéramos alguien que está de R1 y aún no sabe lo que se le viene? ¿Qué es lo que debería desempeñar según tu criterio? Yo recomendaría que leyese un texto que presentó mi mujer en Brasilia, que está gratis en internet, y es Ética clínica frente a una sociedad expectante. Yo solo puedo decir que es posible hacer lo que nosotros hemos hecho. Es posible ser médico de cabecera, ese médico de cabecera al que uno aspira. Ese médico de cabecera que en su cabaz, por supuesto, lleva morfina, porque se puede aliviar el dolor en, por ejemplo, un infarto de miocardio, una quemadura, o aliviar el dolor al que está muriendo. Ese médico que tiene claro que es médico.
y que algunas aspiraciones de los pacientes hay que contestar con dos éticas que son muy importantes y nosotros hemos ejercido. Una es ética de la negativa. Los pacientes a veces piden cosas imposibles, igual que la administración. De la misma manera que me llega una norma que dice que hay que vacunar de gripe y le digo que no, hay que tener una ética negativa con el paciente que pide yodo para su embarazo y hay que decirle que no. Un no correcto, fundado, tranquilo, amable, continuado y tolerante, en el que haya alguna excepción, como he dicho antes. Y una ética de la ignorancia. Nosotros tenemos que compartir con nuestros superiores y con la población, sobre todo con nuestros pacientes, que la medicina hay muchas cosas que no sabe, pero cosas elementales. Usted me puede preguntar, y yo tengo que reconocer que no lo sabemos, ¿por qué hay gripe en invierno? Parece una pregunta mínima. Ni eso sabe la medicina, ni eso. No, sabemos por qué hay gripe en invierno y no en verano. Hay alguna teoría, con algún hecho, que apunta a que quizá en invierno tenemos menos vitamina D, tomamos menos la luz, el sol, pero no se ha demostrado, son teorías. Así que incluso cosas elementales no tenemos ni idea. Si uno ejerce con la ética de la negativa y de la ignorancia, que exigen una ciencia enorme para saber lo que se está publicando y qué es de lo que se está publicando, ¿vale? Y un corazón grandísimo para comprender la angustia y la preocupación del paciente. Si uno ejerce con esa ciencia humana, lo que nosotros llamamos una medicina armónica, indudablemente hace lo que tiene que hacer. Invitaría también a quien me oye a que teclee en internet Medicina Armónica, Gervas y Mercedes Pérez. Está puesto para un curso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero en el equipo CESCA está puesto gratis, de manera que se puede acceder. El médico que nosotros proponemos, y me está refiriendo a médico, el que yo le enseñaría un R1, que ha habido en mi consulta, es un poco el que yo fui mejorándolo. Es un médico muy sencillo, es un médico que se viste así para pasar consulta en un pueblo de 20 habitantes. ¿Por qué? Porque la dignidad de mis pacientes es muy importante. No me he visto así. Para estar en casa yo estoy con un mono de mecánico. Así que si usted me ve viajar, yo llevo una mochila pequeñita y un mono de mecánico. Y así me muevo por el mundo, sea Namibia, sea Estados Unidos, sea... Pero mi consulta tiene una dignidad, de manera que yo me he visto apropiadamente. Desde luego, al empezar la consulta, si solo voy ese día, llevo un ramo de flores y lo pongo. Siempre. Durante 40 años he pasado consulta con flores que yo he comprado. Cuando vivía en la montaña, 10 años, eran de mi jardín. Cuando mis pacientes aprenden que yo empiezo la consulta poniendo flores, en muchos casos me traen flores de sus jardines o de sus macetas. Y desde luego yo recibo al paciente de pie. Buenos días, pase doña fulana. Pasa, le doy la mano, muchas viejas me dan un beso. Si son niños y adolescentes, en muchos casos también doy beso al niño, al adolescente, a la adolescente. En cuanto empiezan a salir de las barbas o las tetas, pues empiezo a dar la mano para ser más formal. Pero le ayuda a sentarse, me es indiferente el sexo y la edad, le ayuda a sentarse, le pongo la silla, la aproximo, le ayuda a quitarse el abrigo si lo tiene, y empiezo con una pregunta neutra, que es ¿qué le trae a usted por aquí? No pregunto qué le duele, no le pregunto qué... No, pregunto una pregunta neutra, es muy importante. Y le dejo hablar hasta que se agote. Hay muchos estudios en el mundo que demuestran que el médico suele dejar hablar 30 segundos. A usted le dice, ¿qué le trae usted por aquí? Usted dice, pues que he tenido vómitos. Y el médico inmediatamente le interrumpe, ¿ayer o esta noche? Y ya ha perdido una información relevante, porque la paciente iba a decir, he tenido vómitos porque ha vuelto mi suegra a casa. Pero ya la paciente empieza a pensar, fue anoche, y el médico le pregunta, ¿de qué color? Y finalmente no se entera que tuvo vómitos porque su suegra volvió ayer a casa y le termina pidiendo una gastroscopia. Así que hay que dejar hablar al paciente después de esa primera pregunta inicial y hay que entender cuáles son los miedos del paciente, las expectativas, las preocupaciones. Así que una vez que termina es muy importante delimitar con el paciente de esto que me ha comentado, qué le preocupa más, para que él tenga oportunidad de eso tan raro de
pues me duele la cabeza, y cuando uno le pregunta qué le preocupa, pues mire, es que mi abuelo murió de dolor de cabeza y los médicos le dijeron que no tenían nada y al final era un cáncer. Así que yo he empezado con los síntomas de mi abuelo y tengo... Esa información es dinero. Hay que saber transmitir también una actitud tranquila. En la consulta se transmite mucha información. Naturalmente, la información oral tarda mucho tiempo. Entre que yo hablo y usted me escucha, pasan microsegundos. Pero la transmisión de la luz es instantánea. Si yo le recibo a usted así, en menos que segundos, porque va a 300.000 metros por segundo, usted me ve que no tengo esta actitud. Así que la transmisión de la información no verbal es instantánea. Por supuesto, usted transmite también olores. Los pacientes huelen, nosotros olemos. Y esa información es relevante. Muchos pacientes, por ejemplo, pues tienen problemas si tienen un pie y estaban trabajando, se han hecho daño. Hay que ser claro con el paciente. Mire, yo estoy acostumbrado a leer todas las cosas, quítese que se lo voy a ver, ya sé que viene de trabajar. Pero también se puede hacer otra cosa que yo promovería en un residente R1. Y es dejar en la sala de espera y dar a cada paciente nuevo un papel que yo tengo, se puede entrar en internet, poner tríptico, Juan Gervas, y le lleva a ello, en el que yo a los pacientes les explico un poco mi filosofía y mi currículum. Por ejemplo, en la filosofía pongo, no recibo a los representantes farmacéuticos. Así que mis pacientes saben ya que yo no recibo a los representantes. También sabe que no tengo ningún problema de discriminación ni por religión ni por sexo. O sea que si usted es homosexual en esta consulta, como si le gustan las natillas, que a mí me da igual, que bueno, pues si usted quiere me lo cuenta y si tiene importancia en algún momento, pues, y si no, pues es como si usted es judío, yo encantado de recibirle, o si es ateo, aquí no tengo ningún problema. Y le digo que yo le voy a explorar siempre. Así que si a usted le pica el culo, usted sabe que yo se lo voy a ver el culo. Si tiene mierda, a mí no me importa, yo nunca voy a hacer ningún comentario, pero en fin, que usted ya lo sepa. Y si a usted le molesta la vagina, yo le voy a explorar la vagina. Si usted quiere venir acompañado, bien, pero si no, pues... Así que yo creo que así la consulta es ya muy distinta. Y luego yo en mi consulta introduzco la ciencia. Yo puedo explicarle a mi paciente los ensayos clínicos sobre mamografía con números y normas que él entienda, porque yo lo entiendo. Así que lo que hago en algún caso, por ejemplo, los chequeos no sirven para nada. Pero para yo llegar a la conclusión de que los chequeos no sirven para nada, he estudiado incluso la primera propuesta de chequeos de 1905, publicada en JAMA, una revista también norteamericana. Así que yo resumo a mi paciente 110 años de publicaciones de chequeo en una simple página que le pongo 2 números. Y se lo explico de manera que no tiene ninguna duda, le doy tiempo para decidir. La siguiente cuestión es que a los pacientes hay que tocarlos. Yo hablo muchas veces en broma que los especialistas son médicos que no tocan al paciente, simplemente le piden pruebas. Yo le toco a usted, al recibirle le doy la mano. Entre que usted se levanta de la sala de espera y llega, yo le estoy observando. Y hay muchas veces que ya no tengo que preguntarle por qué viene. En China, el médico se supone que tiene que saber a qué va el paciente. Así que si el médico le pregunta al paciente que por qué viene en China, es que no es buen médico. En España, muchísimas veces, si usted conoce a los pacientes, sencillamente por cómo están sentados en la sala de espera y por cómo se mueven hasta que llegan a usted, usted ya sabe muchísimo de lo que está sucediendo en esa persona por la expresión, la comunicación no verbal. Y al paciente, además de darle la mano al recibirlo, hay que darle la mano al despedirlo, hay que levantarse y despedirlo. Y lo he hecho. Eso supone levantarse 40, 50 veces, 60, 80 en la mañana. Es muy sano para la salud del médico. Pero además hay que explorarlo. Cualquier lesión, hay que verla y tocarla. Me duele la garganta, me duele la espalda, tengo un grano en el labio menor. Hay que verlo. Por supuesto hay que verlo con dignidad. Hay que tener un biombo, una cortinilla, algo que permita que el paciente se desnude y se exponga. Hay que ponerle una sabanilla por el cuerpo para solo verlo. Porque la dignidad del paciente es muy importante, hay que ser delicados. Y da igual que sea una vieja, que una chavadilla de 14 años, que un joven de 28, que un adulto varón de 39, me es indiferente. Hay que tratar con delicadeza el cuerpo y el alma. Nosotros, los médicos, podemos traspasar las barreras de la piel y del alma, y hay que hacerlo con mucha delicadeza, con mucho cariño. Muchas veces usted
sin darse cuenta, remueve cosas profundas. Usted pregunta una pregunta tan sencilla al empezar una historia clínica con un paciente que es nuevo: ¿de qué murió su padre? Es una pregunta muy inocente. Y el paciente, ¡guau!, llora. Pero mujer, usted se sienta a su lado, cambia el sitio. ¿Pero por qué llora? Mi padre murió de hambre en la guerra, después de la guerra. Claro, ¿cómo no va a llorar? Así que muchas veces usted como médico entra en terrenos que yo llamo ignotos. También en el cuerpo, también en manchas y en cosas, no lo sé, que la gente no sabe de una persona, una cicatriz, algo que se ha pintado de joven, y uno tiene que ser muy delicado. Un mal olor. Algunas personas no huelen bien y saben que cuando usted la va a explorar va a notar ese olor axilar, hagan lo que hagan. Usted tiene que tratarlo con dignidad, como si eso fuera algo normal. En la exploración, en el contacto con el paciente, además, clínicamente uno halla muchas cosas. Entre la exploración, el conocimiento del paciente y la historia, usted ha resuelto el 90% de los problemas. El paciente que viene con dolor de espalda y que quiere que le explore, usted le explora. Y mientras que está explorando, dice, parece que está usted muy a tensión. Si le contaré cómo estábamos en el trabajo, ese es el problema. Y hay que dejarlo ir al paciente. Así que la exploración muchas veces... Y lo siguiente es sentarse de nuevo con el paciente y ser franco con él, con el conocimiento científico. Mire, esto parece gripe. Hay que ser muy prudente y cauto, porque alguna cosa que parece gripe es fiebre Q o un linfoma. Así que hay que decir, parece gripe. Sencillamente tome algo que la alivie. ¿Tiene en casa ibuprofeno? Pues tome un poco de ibuprofeno y le doy un justificante para que hoy se quede en casa. Y si hay alguna cosa, tiene mi teléfono o la puerta abierta sin cita para que vuelva. Así que hay que ser claros, hay que ofrecer medidas pronósticas. Cuando le estoy diciendo un día en casa, le estoy diciendo que probablemente con un día es suficiente. Estoy pronosticándole. No hay que hacerlo formalmente, los pacientes lo entienden perfectamente. Pero hay que decir algo acerca del pronóstico y hay que abrir las puertas para si las cosas son distintas. Porque sobre todo en atención primaria, pero incluso en el hospital, muchas veces las cosas no son lo que parecen. Con eso la consulta es completamente distinta. Naturalmente, uno tiene que ser muy resolutivo. Así que usted viene a mi consulta con esa mancha que tiene en el cuello y quiere que se la quite, yo se la quito en el momento. Le pongo un poco de crema anestésica, vuelve a la sala de espera, espera 10 minutos y en 10 minutos le tomo una muestra, se la quito y lo manda a anatomía patológica. Y tardó 10 minutos, no pasa nada. Igual si viene usted con verrugas, es que vamos, se las quito en el momento. Igual que si viene usted con un absceso aquí, se lo abre y se lo limpio, pero faltaría más. Igual que si viene un niño con un diente que medio se le cae, tiro y se lo quito. Y si viene usted con molestias vaginales, le tomo una muestra ahora mismo, la miro en el microscopio, que tengo un microscopio, y le digo si tiene tricomonas, y le pongo tratamiento, y si no, tomo una muestra y la mando al laboratorio, pero usted no tiene que ir de aquí para allá. Somos resolutivos. Lo que se llama, hay que ser muy accesible. Estoy diciéndole que usted viene sin cita y yo lo recibo, pero yo, no el que esté de guardia. Hay que ser muy accesible y flexible, hay que ser muy polivalente, hay que ofrecer servicios múltiples. Usted tiene que ser cirujano menor, tiene que ser pediatra, tiene que ser odontólogo, tiene que ser ginecólogo, tiene traumatólogo, usted tiene que ser todo. Usted tiene que ofrecer longitudinalidad. O sea, yo ofrezco con usted un servicio por el cual yo me voy a preocupar de todo y a lo largo de muchos años. Yo voy a ser su médico. Si en algún caso no le puedo resolver, yo no le puedo resolver una apendicitis, pero yo voy a estar en contacto con los cirujanos que le van a operar y si hay algo, incluso le visitaré en el hospital si es importante. Y uno tiene que establecer lo que se llama la coordinación de servicios. O sea, que si usted necesita servicios sociales, si usted necesita la farmacia que yo me organizo, incluso si usted necesita el cura. En algún caso he hablado con un rabino, sí, con un rabino judío, pero sin ningún problema. Y he hablado con sacerdotes sin ningún problema, católicos. Y he hablado, pues, por supuesto, de otras religiones sin dificultad ninguna cuando el paciente expresa, por ejemplo, ante la muerte que quiere auxilio espiritual. Pues yo encantado de transmitir si es que la familia no ha llegado a esa profundidad, de resolver ese problema. De tal manera que usted tiene que ser accesible, muy flexible, usted tiene que ser polivalente, usted tiene que estar dispuesto a coser en el momento, unas heridas, pero usted tiene que ofrecer longitudinalidad, cuidados a lo largo del tiempo, a la persona y a la familia, y usted tiene que coordinar.
Si usted hace eso con ciencia y con corazón, usted se convierte en una maravilla. Ser médico así es algo que habría que pagar dinero, porque es una satisfacción tal, el bien que usted produce, y usted no puede creer que alguien le quiera besar la mano, pero más de uno le besa las manos. Hoy, en el siglo XXI. Y yo también besaría la mano a quien me ofreciera esos cuidados, que, por ejemplo, yo pudiera morir en mi casa con dignidad, sin dolores, sin vómitos, sin diarrea, sin estreñimiento, sin insomnio, sin ansiedad, sin ascitis, sin edemas. ¿Qué tengo que pagarle? El dinero que tenga, lo que quiera, todo es poco. Beso la mano, los pies y donde pise. Así que sí, eso resumiría yo. Come. Señora respuesta. Para ahondar un poco más en este tema y acabar con este bloque de los médicos, nos preguntábamos así en conversaciones y tal, ¿hasta qué punto el médico tiene libre albedrío? O sea, por ejemplo, en estos entornos urbanos donde tienen unos tiempos muy marcados y a veces se va con demasiado, no puedes dar el servicio que crees. Si el médico es coherente con sus creencias o con cómo debe actuar, se pueden encontrar muchos problemas con pacientes, con compañeros de profesión, con gente de la administración que ha dicho, oye, tú que estás desoyendo, porque claro, a veces hay como tal persona se la delega en un sitio, este escribe no sé qué, entonces dices que este está equivocado. La pregunta es, en resumen, esta: ¿tiene el médico libre albedrío en el mundo rápido, para decirlo así simplistamente, en que vivimos? Sí, pero tiene que creer que lo tiene, y tiene que tener fundamento científico y humano. Cuando yo cierro la puerta, dentro de la consulta, el mundo es mío. Por supuesto, en algunos casos hay que hacer algunas cosas, algunos registros, pero dentro de eso hay un margen enorme. Si uno es el primer día que pasa consulta o está siendo suplente, que va y viene, su albedrío disminuye. Entre otras cosas por respeto a los pacientes. Están acostumbrados a otro médico, a otras costumbres, y uno no va a ir allí descubriendo América para un día o una semana. Pero si uno va a estar más de una semana, uno establece relaciones con los pacientes y en muchos casos, en mi opinión, cuando el médico dice no puedo, lo que está diciendo es soy un ignorante o no quiero. Somos extraordinariamente duros con los profesionales sanitarios, porque en muchos casos renuncian a sus sagrados deberes. Sagrados deberes que no son religiosos, sagrados deberes que son cívicos. Usted tiene el sagrado deber de lo que se llama en economía trabajar con la relación de agencia. Usted tiene que resolver los problemas como si fuese el paciente y tuviese los conocimientos que usted tiene. Eso se llama relación de agencia. Lo han estudiado perfectamente los economistas. Y eso supone que, por ejemplo, nosotros veamos la que se establece mucho, porque los médicos dicen que no pueden hacer otra cosa, medicina defensiva, como medicina ofensiva. Nosotros entendemos que se ofende al paciente y a la sociedad cuando al paciente no se le hace lo que es prudente, sino todo, para que no reclame. Eso es un insulto. Usted hace conmigo, o con mi padre, o con mi madre, o con mi hija, o con mi esposo, lo que sea prudente, lo que usted vería para usted. El problema que estamos teniendo últimamente es que los médicos son imprudentes consigo mismos. Unos economistas suizos estudiaron hace unos años, ya bastantes años, la amigdalectomía, quitar las amígdalas, que hemos sabido de siempre que no tenía ningún sentido. Naturalmente se la hacían más los que no eran hijos de médicos. Eso fue hace años. Ahora hemos estudiado la determinación del PSA para el cáncer de próstata, que no sirve para nada. Los urólogos se lo hacen más que los demás. Con lo cual ahora tenemos un problema grave, porque los propios médicos no saben discernir. No solamente son ignorantes y arrogantes con los pacientes, lo son consigo mismo. Un médico que se queje de que tiene poco libre albedrío, ninguna norma nunca ha dicho que recetemos antibióticos en la faringitis, y sin embargo es frecuentísimo, en la otitis, en la bronquitis, en la cistitis,
En todos esos procesos, la mayor parte de las veces, no se necesita antibiótico. Y sin embargo, España es una potencia mundial en la receta de antibióticos. Eso no lo impone nadie. ¿Qué sucede? Nadie nos ha prohibido que los pacientes que mueren a domicilio sean atendidos por su propio médico, por su médico de cabecera, por su médico de familia. Sin embargo, la mayoría de los pacientes están muriendo de manos de los equipos de terminales y ya en los hospitales. Ese libre albedrío no lo ejercemos. Con lo cual, finalmente, algún médico termina contando alguna anécdota de algo que tiene que hacer porque le pagan incentivos. Siéntese y escriba y diga que no lo va a hacer por escrito y razonablemente. Nadie nunca se atreverá a que usted lo haga por decreto, porque usted puede ir a un juez. Por ejemplo, cuando trabajaba en el pueblo, en el centro de salud, la dirección decidió que en verano no había suplentes. En verano la población en las áreas de montaña, que en invierno son pobres, pues se vuelven ricas y se puede multiplicar la población de 5.000 habitantes en 50.000. No poner suplentes significa un desastre, porque ni físicamente trabajando las 24 horas del día se atiende. Así que yo no tuve ningún problema. Cuando me mandaron la norma, que me la dijeron por teléfono, y dije, me la mandas por escrito, me la mandaron por fax, y en ese momento hice un escrito que mandé al juzgado de guardia, con copia a los 40 alcaldes, porque son 40 pueblecitos. Usted se puede imaginar que en el momento en el que la gerente, que era mujer en este caso, se enteró de lo que había hecho, me llamó, me mandó al director médico a mi consulta para comprobar que estaba en ella y pretendía expedientarme. La gerente duró en la gerencia 48 horas, porque yo me molesté también en mandar copia a algunos políticos de su propio partido. Lo que pasa es que eso no lo hace nadie. Hay que hacerlo. El escrito al juez era durísimo, porque atribuía cualquier problema de mortalidad de la población o de los propios profesionales que en los viajes entre los pueblos de alta montaña tuvieran un problema a la orden de la gerencia. Y rogaba al juez que tomase medidas oportunas para impedir mortalidad evitable. El escrito era ultra duro y naturalmente logró su efecto. Tuvimos suplentes y a la gerente la echaron. En muchos casos los médicos, las enfermeras, incluso celadores y administrativos se quejan en la charla de café. Tienen lo que nosotros llamamos cultura de la queja, pero no lo transforman en acciones. Hay que transformarlo en acciones. A ver, a lo mejor crees que, a lo mejor me estoy equivocando, si eso me corriges, pero aunque estadísticamente la calidad de la vida y del servicio haya aumentado con el paso de los años, puede que antes, antiguamente, hubiera como estos curanderos o las viejecitas que tenían la intuición muy desarrollada y conocían las plantas y tal, que hacían este servicio de, digamos, de cura, no sabría cómo decirlo, y eso innegablemente creo que se ha perdido, ¿no? Los últimos 50, 60 años. ¿Se ha perdido porque hemos avanzado o era un rol que también es un poco una pena que se haya perdido esa figura? No sé si lo he planteado Sí, mal, perfectamente, ¿no? Mire, el médico primero fue el chamán. El médico primero probablemente fue, si no el más listo, uno de los más listos de la tribu, porque fue el primero que no tuvo que salir a cazar o a recolectar para comer, porque con sus poderes psicológicos y conocimientos consiguió que cazasen y recolectasen por él. Al cambio prestó unos servicios innegables. A lo largo de los siglos, especialmente a partir del siglo XIII en España, donde se define ya en el XIV lo que es el físico, que el físico ese es el médico, pero ya todavía un médico que hacía de todo, que sacaba muelas, que era cirujano, que utilizaba medicamentos naturales, hierbas y demás. Empezó un médico, un dentista, un cirujano, un farmacéutico, que hemos ido viendo ahora ya y nos parece lo normal. Pero en definitiva esto se ha desarrollado recientemente respecto a los 2 millones de años que lleva la especie humana danzando por el campo. Podríamos decir que es de los últimos 150 años, reciente. Y naturalmente es tan reciente que las otras medicinas que podíamos decir siguen esa otra parte del chamán antiguo que ha renunciado al médico, siguen existiendo, no han desaparecido, se han comercializado, eso hay que decirlo. Mucho, toda la medicina se solía ejercer, especialmente en forma de conocimiento popular,
a cambio de nada. Era un servicio que ofrecía la comunidad. Por ejemplo, la matrona, en muchísimos casos, en muchísimos pueblos, hasta muy recientemente, yo he llegado a conocer matronas, eran sencillamente matronas iletradas, en el sentido de no graduadas. Bueno, personas que tenían una habilidad extraordinaria en la atención de los partos y que atendían a la comunidad, a los partos. Esto lo hemos seguido viendo, esto no es nada raro. Se ha comercializado. Esto en el momento actual se ha convertido en una relación comercial en la que usted puede ir a lo que llamamos medicina alternativa, donde también hay precios. Se cobra de una u otra manera, se cobra. Pero sigue existiendo. Y sigue existiendo, hagan lo que hagan los médicos. Los médicos no tienen idea, pero hay estudios científicos que demuestran que aproximadamente el 30% de la población española, el 30%, complementa la medicina alopática que nosotros ofrecemos con la medicina alternativas o complementaria, sin distinción de clase social ni formación. Se tiende a atribuir el uso de estas medicinas alternativas a poca cultura, menor nivel socioeconómico. Es completamente falso, da igual el universitario que analfabeto. El uso es aproximadamente el 30%. Con lo cual yo creo que esas medicinas siguen con nosotros y deben seguir. Entre otras cosas, es la medicina que su mujer o su marido le va a recomendar a usted que por qué no te tomas una tila cuando estás nervioso por la noche para dormir. O que decide, está muy nervioso mi marido, pues hoy tenemos una sesión de sexo más intensa, que eso le hace dormir. Eso es una medicina que llamamos natural, que nunca hemos perdido, y en estos casos que le estoy comentando, en estos dos casos, sin dinero. ¿De acuerdo? Pero yo creo que no se ha perdido ni se debe perder. Hay unos conocimientos populares que filtran mucho los procesos y que son muy útiles, si son prudentes. Y generalmente la gente es prudente. Yo creo que el sistema sanitario en muchos casos quita la capacidad de decisión y la prudencia a la gente. De manera que yo ya no sé si estoy sano o no. Yo no sé si mi marido está sano o no. Yo ya no sé si mi hijo está sano o no. Tengo que ir al médico. No sé si el abuelo está con esa tos sano o no. Tengo que ir al médico, que él me lo diga. El contacto con el médico, si es innecesario, es peligroso. Pero por contra me decías antes que tú no eres alternativo. No sé si te has autodefinido así. Puede que eso le chirríe a mucha gente que escucha tu mensaje, que provienen de este mundo alternativo, ¿no? A ver si lo puedes matizar. Tengo excelentes relaciones con los alternativos. Hasta el punto. Miguel Jara me hizo una entrevista y la publicó en Discovery Salud. Y eso ha generado cientos, si no miles, de críticas a mi persona. ¿Cómo publicas en Discovery Salud? Y yo le miro y le digo, pero si publico también en la revista oficial del Ministerio de Sanidad, que se llama Revista Española de Salud Pública. ¿Quién está más loco? ¿El ministerio que organizó lo de la pandemia de la gripe A o que recomienda ahora la vacuna contra la gripe y contra el virus del papiloma humano, o los de Discovery? Y a mí me resulta difícil decir quién. Yo no soy crítico en el sentido destructivo. Yo creo que todas las personas tenemos parte de razón en lo que decimos. Incluso el ministerio, incluso la ministra, que usted la mira y casi le da pena. Pero creo que algo de razón alguna vez, sin darse cuenta, tiene. Y yo intento verlo. Y yo cuando hablo con alguien completamente antivacunas, creo que me está diciendo algo. Entonces, cosas porque lo he experimentado. Yo era estudiante cuando los testigos de Jehová empezaron por primera vez a crear problemas con la transfusión de sangre. Yo estuve desde el principio a su lado. Desde el principio. Y nadie lo entendía. Pero yo lo entendía perfectamente. Yo veía cómo se transfundía la sangre y lo que eran los bancos de sangre y la guarrería que era aquello. Y aunque solo fuera por higiene, yo tampoco quería transfusiones. Yo no era por cuestiones religiosas. Cuando después se descubrió que se estaba transmitiendo sífilis, se estaba transmitiendo hepatitis C con las transfusiones, que había un exceso y un abuso de las mismas, y ahora cambió completamente la política y se es muy restrictivo y se intenta que sea autotransfusión, incluso que usted done hoy sangre para la intervención dentro de un mes. Esos hombres tenían razón. Hasta el extremo de dejar morir a un niño. Ahí ya hay problemas éticos en los que yo... Y en ese sentido yo no soy radical. Y por eso tampoco me gusta decir que soy alternativo. Porque muchos alternativos son muy radicales. Y yo ni soy alternativo ni soy científico humano, que es una postura intermedia. Tiene una desventaja.
ser científico humano. Los alternativos en algunos casos no me entienden, los científicos en algunos casos no me entienden. Pero yo no busco que la gente me entienda, yo busco ser feliz, yo. Para mí mi propia felicidad es sagrada. Creo que puedo decir que soy un hombre feliz sin ser imbécil. Sí, quiero decir que no puedo dejar de reconocer que hay problemas sociales y problemas familiares y problemas personales, ¿no? Contradicciones en mis actitudes, pero soy feliz. Finalmente sumo y resto todo y soy feliz. Mi felicidad es muy importante para mí y para los que me rodean. Y también lo ha sido para mis pacientes. Que su consulta la pase un médico feliz. Que por supuesto era más feliz cuando empezaba la consulta a las 8 de la mañana que cuando la terminaba a las 3 de la tarde. Natural. Ha habido algún roce, ha habido algún malentendido, una tontería que me ha mandado la dirección, alguna chorrada que ha dicho un compañero, o un paciente que ha querido montar un número, y bueno, sí, cuando usted termina. Pero conforme iba andando a casa silbando, yo recuperaba la felicidad. Y en el pueblo, después de tomar algo como ahora, de comer, cogíamos la piragua y nos poníamos en el lago con la piragua. Al volver a la hora de merendar yo era feliz de nuevo. Así que... Bueno, para ir acabando, además se me acaba la batería, hablemos un poco de gestión. Es innegable que la salud pública, igual que tantas cosas públicas, tiene problemas económicos. No hay una solución muy fácil para esto, ¿no? Pero ¿cómo hacer que, por ejemplo, el del Ministerio, que no tiene ni idea de que al fin y al cabo lo que pasa a pie de calle, se empatice un poco más con eso? O esta gente que luego lo privatizan a sus amiguetes. Al fin y al cabo, las repercusiones van para el paciente o para la gente con sentido de la moral y entidad, como puede ser gente como tú o como personas que puedan estar escuchando eso. O sea, a nivel de gestión, cómo luchar desde dentro para no tener que recibir órdenes de alguien que no tiene ni idea ni interés de las bases morales de tu trabajo. Yo, además de ser feliz, soy optimista. Yo creo en las personas. Yo creo que lo que usted está haciendo ahora mismo es muy importante. Yo creo que lo que estoy yo diciendo es muy importante. Creo que lo que quien me está viendo solo por verme es importante. Tenemos capacidad de transformar el mundo. Por supuesto, no soy mesiánico, yo no me creo un mesías. Si me muero mañana no va a pasar nada. Sencillamente puedo decir que ha muerto un hombre feliz. 4 amigos me recordarán y me doy por contento. No me creo imprescindible, pero tenemos que exigir las cosas con claridad. Por ejemplo, ahora mismo teníamos que saber, la población y los profesionales, los gestores y los políticos, que no podemos pedir menos de lo mismo. El debate no es 1 euro por receta. El debate no es el copago. Yo me he expresado. El debate no es la privatización. El debate es la corrupción. Quiero decir que hay alternativas en que se privatiza algo. Por ejemplo, los médicos de cabecera pasan a trabajar en su casa, como en Noruega, como en Holanda, y usted no paga al médico y sigue yendo a verlo. Empieza a ir al centro de salud a su casa y el médico se convierte en profesional independiente, autónomo, responsable, y yo estoy a favor de ese tipo de cosas. Lo que no podemos es pedir menos de lo mismo, porque lo mismo hasta ahora era muy malo para el sistema y para nuestra salud. Lo mismo es antibióticos larga mano para cualquier infección, eso no podemos. Lo mismo era densitometrías para la osteoporosis, eso no sirve para nada. Ácido fólico para la embarazada de 9 meses, eso no tiene. De manera que no podemos pedir menos de lo mismo, que es lo que se nos va a dar, privatizado o público. Este es un buen momento, esto es una crisis, para responder como Finlandia con solidaridad, en la que realmente el sistema lo reformemos. Yo tengo escrito, si alguien lo quiere leer, es muy sencillo, teclea rebajas racionales en tiempos de crisis, Herbert, rebajas racionales, y encuentra indicaciones, si es profesional, precisas, en las que propongo que disminuya incluso el tamaño del ministerio, el tamaño de las consejerías, etcétera. Porque claro, no solo hay que reformar lo que hacemos de prescripción de medicamentos, no tiene sentido el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Salud catalana, eso hay que hacerlo desaparecer y transformarlo en 2 o 3 personas, 1 por millón. Pero tenemos que tener claro que no es menos de lo mismo. Necesitamos cambios. No puede ser, que también lo he escrito, pues si teclea reforma por renovación o reforma por derribo, no podemos hacer una reforma por derribo. Yo soy, en último término, anarquista, pondría bombas,
pero me he convencido que las bombas finalmente no cambian la realidad, es más posible, es más cierto cambiarla poco a poco. Así que propongo reformas por renovación, no por derribo. De hecho, acabamos de publicar otro libro, que está gratuito en internet, que se titula Renovación de la atención primaria desde la consulta, en la que proponemos cientos de cosas que se podían hacer mañana. Tampoco podemos esperar mesianismo, El equipo CESCA, el grupo nuestro, el que se formó en 1980, cuando comprobamos que las ideas que nosotros defendíamos de izquierda, cuando empezaban a llegar al poder en las distintas consejerías y cuando llegó al poder con el PSOE, eran ignoradas. Así que nosotros que decidimos que intelectualmente vivíamos en un desierto, pero que había oasis. Así que nosotros íbamos a hacer un oasis, que se llamase equipo CESCA, en el que hubiese conocimiento. Y habría otros oasis con los que nos conectaríamos, y poco a poco haríamos que el desierto fuera menos desierto. No esperamos que nadie transforme el desierto, estamos desencantados en ese sentido. No niego que haya políticos honrados, y conozco algunos, pero sí dudo que sean capaces de transformar la realidad en el sentido en que la población lo necesita y quiere. Tenemos que fiarnos más de nosotros mismos, tenemos que producir conocimiento, tenemos que producir más solidaridad nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos importantísimos y lo hemos demostrado en concreto en Gripe y Calma, que ya cité antes, en el movimiento contra la pandemia de la gripe A, que dejó clarísimo cuáles eran las capacidades brutales de profesionales y población que se pone de acuerdo en discrepar de la televisión, de los periódicos, de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio, de la Consejería, y deja en ridículo todas sus normas. Así que, si queremos, podemos. Hay que querer y tener algunas ideas. A eso invito al que me escuche. Bueno, como no sé cuánta batería me queda, como suelo hacer, mi última pregunta es ninguna pregunta. Dinos lo que quieras, dirigidos a pacientes, médicos, filósofos, barrenderos. A mí, si me preocupa algo, que me lo preguntaron antes de ayer en La Vanguardia, para La Contra, en el sentido filosófico, religioso de la vida, ¿qué le preocupa a usted? Me preocupa la equidad. Me preocupa la equidad. Me preocupa que los que más necesiten reciban más. Y los que tienen las mismas necesidades reciban de acuerdo a su necesidad, no de acuerdo a su presencia corporal, clase económica, cultura oficial. Así que si transmitiera un mensaje último a los que van a venir de una tercera fase para conocer lo que es la humanidad, le explicaría que si me preocupa algo es la equidad, la distribución de recursos según necesidad. Fue dicho ya hace mucho tiempo y está por escrito en algunos de los textos bíblicos: a cada uno según su capacidad, de cada uno, y a cada uno según su necesidad. Yo exigiría por capacidades, cada uno no somos iguales, hay unos que tienen más corazón, más sensibilidad, otros más inteligencia, más capacidad de análisis, más simpatía, otros más sosos, más callados. Yo pediría a cada uno según sus capacidades y daría a cada uno según su necesidad. Creo que eso puede resumir mis ideas filosóficas, científicas, religiosas, éticas. Juan, un placer. Encantado.